El diseño arquitectónico es otro aspecto clave de la relación entre la arquitectura y el urbanismo. El diseño arquitectónico se refiere al proceso de crear edificios y espacios habitables que sean atractivos, funcionales y seguros para las personas. Y para entrar a fondo, la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Universidad de San Carlos presenta Ciencia e Investigación. Un programa de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. Esta es la unidad responsable de la planificación, organización, dirección y supervisión de las actividades de investigación en el área de arquitectura del diseño gráfico y posgrados. Ciencia e Investigación. Bienvenidos. Bienvenido al programa Ciencia e Investigación, en el marco de la arquitectura, el diseño y el urbanismo. En breve iniciamos con nuestra entrevista. Bienvenidos radioescuchas de Radio Universidad. En este día tendremos la grata presencia del maestro Rogelio Salazar, quien compartirá con nosotros el tema crecimiento, auge y la caída de la democracia en la Grecia antigua. El maestro Salazar es abogado de profesión, egresado de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Cuenta con una maestría en Historia del Mundo Ibérico por la Universidad Internacional de Andalucía. Tiene un diplomado en Derechos Humanos de Administración Pública de París, Francia. Cuenta con 15 años de ejercer como abogado. Además, fue asesor de la Secretaría de Análisis Estratégico para la implementación de los acuerdos de paz. Es profesor actualmente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de San Carlos. Tiene 25 años de ejercer como docente en esa facultad. Además, ha dado clases en la Universidad Landívar de Guatemala y la Universidad Francisco Marroquín. Dentro de los libros que ha escrito se pueden mencionar La historia de la filosofía de Grecia a Frankfurt, premio también de la novela de Monteforte titulada Legajo anudado. Además, tiene otra publicación que se llama Es posible la ética. Es así como damos la cordial bienvenida al maestro Rogelio Salazar. Por favor, maestro, bienvenido. Muchas gracias, doctora Olga Ruiz. En primer lugar, quisiera manifestar mi agradecimiento hacia usted, que siempre se acuerda de los amigos, porque yo me considero su amigo, y también, por supuesto, a la Dirección General de Docencia, que es donde usted desempeña su labor diaria. Sí, muchísimas gracias, maestro. Sabe usted que siempre es bienvenido, y más en este programa de ciencia e investigación que pertenece a la dirección de la Facultad de Arquitectura. En este momento nosotros quisiéramos que compartiera sus conocimientos con respecto a lo que fue el siglo V antes de Cristo en Grecia, maestro, por favor. ¿Cómo no? Yo creo, doctora Olga, que para entender la historia de Grecia, de la Grecia antigua, que desde luego se extiende por mucho tiempo y por varios siglos, es preciso, ¿no? Y es aconsejable concentrarse en el siglo V, es decir, el siglo que va del año 499 al 400 antes de Cristo. Esta es una época en la que todo sucede a una velocidad de vértigo, todo sucede muy rápido. No sería exagerado decir que los griegos pasaron por todo durante ese siglo. Tanto es así que cuando el siglo comienza, se puede decir que todavía se vive en la Grecia arcaica, y cuando el siglo concluye, se puede decir que comienza el periodo helenístico. Es decir, que los griegos estaban al principio del siglo V, todavía en un momento de crecimiento, y al finalizar el siglo V, se puede decir que ya comenzaba el periodo de decadencia. Para entender realmente el siglo V, hay que saber, diría yo, que los griegos no padecieron, digamos, dos guerras en ese siglo.
dos guerras que marcan los momentos más importantes de su historia. Digamos, la primera es la invasión persa, digamos, sobre el mundo griego, que es una guerra que prácticamente dura 50 años, ¿no? Porque empieza en el 498 y termina en el 448. Cuando concluye las guerras contra los persas, empieza lo que le da de alguna forma nombre a este siglo, que es el gobierno de Pericles en la ciudad de Atenas. Pericles gobierna más o menos desde que termina la guerra contra los persas hasta el 431, que es cuando comienza la guerra del Peloponeso. Creo que es importante saber que Pericles es un personaje central, ¿no? en la historia de la Grecia antigua. El periodo, digamos, el siglo V se conoce como el siglo de Pericles, aunque él gobernó cerca de 20 años, es decir, gobernó mucho menos, ¿no? Es decir, nadie puede gobernar 100 años, pero lo que hizo fue tan importante y lo que alcanzó en la ciudad de Atenas fue tan importante que todo el siglo se conoce como el siglo de Pericles. En realidad, Pericles debe haber sido un hombre con unas descomunales habilidades políticas. Es decir, él seguramente debe haber sido un animal político, ¿no? Es decir, un hombre con una destreza, con una habilidad, con una capacidad de persuasión muy grande, porque, digamos, cuando termina la guerra contra los persas, los atenienses se quedan con un gran poder naval, y ese poder naval es utilizado por ellos para construir algo que a lo que más se parece es a un imperio. Sin embargo, Atenas es gobernada como una democracia a través de procesos democráticos. Y por supuesto que Pericles es electo una y otra vez, de manera legítima. Ahora, el problema para Atenas es que al tener tantas colonias que dependieran de ella, en esa liga de Delos, que fue la que ellos lograron construir con ese poder naval, en realidad funcionaba como un imperio, aunque la fachada, digamos, era la de una democracia. La habilidad de Pericles está en hacer, digamos, de esto algo posible. Es decir, quien oye la palabra imperio y la palabra democracia, obviamente entiende que no hay mucho acuerdo entre una cosa y la otra, pero digamos que la gran habilidad de Pericles está en hacer que la democracia siga viviendo aún y cuando realmente lo que está gobernando es un imperio. Me explico, pero digamos que algunas cosas empiezan a agrietarse, digamos, algunas cosas empiezan a cojear y es así como algunos miembros de la Liga de Delos empiezan a estar inconformes con el gobierno de Pericles y a coquetear con otra liga que hay más pequeña, que es la gobernada por Esparta, que esa es la liga del Peloponeso. Finalmente, los roces y los problemas llegan a ser tan obvios y tan evidentes que en el 430 surge la guerra del Peloponeso. La guerra del Peloponeso es una guerra entre griegos, entre atenienses y espartanos. Esa guerra termina en el 404, es decir, ya va a terminar el siglo V. Cuando la guerra del Peloponeso termina, digamos, la gana Esparta, pero en realidad poco importa quién la gane, porque lo que realmente importa es que el mundo griego está prácticamente destruido, la democracia en Atenas ha sido abolida porque previamente se ha corrompido mucho. La guerra del Peloponeso es un escenario de oportunismo para muchas personas en donde todo el mundo traiciona, en donde todo el mundo ve solo su propia conveniencia y en donde los principios, digamos, y los postulados de lo que en teoría podría ser un gobierno virtuoso o un gobierno democrático, se corrompen muy pronto. Digamos que ese podría ser un apresurado resumen, digamos, de lo que fue el siglo V antes de Cristo en la Grecia antigua. Tal vez solo me interesaría decir una cosa más, y es que se entiende que no ha habido un periodo en la historia de la humanidad en donde todo haya sucedido tan rápido. Es decir, de la guerra a la paz, del esplendor a la derrota, del optimismo al hundimiento. Es decir, todo sucedió, como decía al principio, a una gran velocidad, ¿verdad? Ha sido comparado, tal vez, no tal vez, sino que de hecho este siglo V griego ha sido comparado con el periodo que va del 14 de julio de 1789 a junio de 1815, que digamos que es el tiempo que va
de la toma de la Bastilla a la derrota en Waterloo de Napoleón, en donde los franceses también pasaron por todo, digamos, en un periodo muy corto de tiempo. Es tan profundo lo que usted nos ha compartido, porque aquí nos hizo el resumen de ese siglo V, el gobierno de Pericles, como usted dice, que fue un personaje central, ¿verdad? Que hizo tantas cosas y como bien le denominaba, como un animal político. Me imagino que habrán estrategias de Pericles, los discursos de Pericles, no sé si estarán en algún espacio o en algún documento ahí relatados, pero algo que también creo yo que es importante es cómo salieron los griegos de esa crisis, maestro. Pues de acuerdo con lo que el siglo V fue, yo creo que es fácil entender que al final, digamos, de la guerra del Peloponeso, los griegos estaban hundidos en una profunda crisis. Yo quisiera, tal vez antes de hablar de los caminos por los cuales ellos trataron de sobrellevar, de transitar y de superar esa crisis, me gustaría reflexionar sobre un hecho que yo creo que tiene mucho que ver con lo que vivimos actualmente, y es el tratar de preguntarnos en qué convierte un clima de crisis al hombre, es decir, en qué se convierte el hombre al calor de la crisis. Yo creo la respuesta es obvia, ¿no? Y de alguna manera es fácil, porque la primera reacción es la de orientarse por el individualismo. Si nosotros pensamos en el tiempo que vivimos, si nosotros pensamos en la época en la que estamos viviendo, no solo en Guatemala, sino a lo mejor muchos otros lugares, vamos a ver que el individualismo es algo muy valorado y es algo que incluso se enseña, ¿no? En muchas universidades como una gran virtud o incluso como la mayor virtud, pero el individualismo hace que se pierda el interés por lo comunitario, por el bien de todos y por una visión, digamos, que busque la salida no para alguien, sino para la comunidad. Dicho eso, habría que decir que lo que les pasó a los griegos, pues fue eso, de alguna manera. Es decir, los griegos, al final del siglo V, se fueron orientando cada vez más por el individualismo. Muestra de eso son las doctrinas filosóficas que surgieron luego del siglo V, ¿no? De las cuales seguramente las más visibles son el estoicismo, el epicureísmo y el escepticismo. Pero ya respondiendo de manera puntual, digamos, directa a su pregunta, yo creo que los griegos, desde antes de que terminara la guerra del Peloponeso, trataron de salir de esa crisis por dos vías. Una que podríamos llamar la vía política, ¿verdad? De quien yo creo el mejor representante es Tucídides, y el otro camino es salir de la crisis por una vía filosófica. Y yo creo que el principal representante de orientarse por esa vía es Sócrates. En realidad, entre Sócrates y Alcibíades debe haber habido poco tiempo de diferencia, digamos, de edad. Sócrates nace en el año 470 y Alcibíades nace en el año 460. Es decir, que eran hombres separados por 10 años de edad, más o menos uno puede decir que son contemporáneos, ¿no? Sí, y ahora bien, maestro, que usted habla, ¿se podría acercar más a contarnos un poco o explicarnos, mejor dicho, quién fue Tucídides? Tucídides, según nosotros, digamos, hoy es un historiador. Seguramente él nunca se hubiera identificado a sí mismo como un historiador. Yo creo que si en alguna ocasión Tucídides habló de sí mismo, él se definió como un filópolis, es decir, como un amante de la polis, como un amante de la ciudad, como alguien que trató de alguna manera de encauzar o de entender o de dar cuenta de los caminos políticos, digamos, tanto de atenienses como de espartanos, dentro de ese conflicto, digamos, tan complicado que fue la guerra del Peloponeso. En realidad, Tucídides es conocido hoy porque escribió un libro, y nosotros entendemos hoy que ese libro es un libro de historia, ¿no? El libro se llama justamente La Guerra del Peloponeso. En ese libro, digamos, él da cuenta de muchas de los hechos, de los sucesos, de los actos, de las decisiones de unos y de otros, de los atenienses y de los espartanos. Él escribe un libro del que Nietzsche, digamos Nietzsche, el filósofo alemán, decía
que es el único libro que él reconocía como un libro de historia, realmente. Es decir, y Nietzsche era un filólogo, ¿no? Es decir, él podía leer todo eso en el griego antiguo. ¿Por qué lo dice Nietzsche? Porque a pesar de que Tucídides es un ateniense, a pesar de que Tucídides ha sido un general en el ejército ateniense, a pesar de que él ha sido expulsado, digamos, de la ciudad de Atenas por una situación de que él llega tarde a una batalla y la batalla se pierde, entonces, digamos, él deja de ser un general, ¿no? Porque es expulsado de la ciudad de Atenas, pero esa es la llave para que él se decida a escribir la historia, ¿no? Pero no por ser ateniense, él escribe una historia en favor de las razones y los motivos atenienses, sino que lo que él hace es justamente lo que usted acaba de mencionar hace un ratito. Lo que él hace de alguna manera es transcribir los discursos de los líderes políticos de uno y otro bando, como quien dice, estas eran las razones de unos y estas eran las razones de otros. Escribe un libro que es, diríamos con nuestro lenguaje actual, objetivo, ¿no? Que no toma partido por ningún bando y que, por el contrario, él critica y desenmascara a muchos de los personajes que participaron en esa guerra, que tuvieron participaciones deplorables, vergonzosas, como el propio Alcibíades, ¿no? Que Alcibíades es quizá uno de los personajes más importantes, digamos, en todo el transcurso de la guerra del Peloponeso. Muy bien, maestro. Y hablando de personajes, también nos podría compartir usted quién fue Sócrates. Sí, digamos, él es el otro gran buscador de otra vía, digamos, para salir de esa profunda crisis en la que el mundo griego se hundió al finalizar el siglo V. Quizá para hablar de Sócrates, viniendo de donde venimos, digamos, y habiendo dicho todo lo que hemos dicho, valga la pena decir que Sócrates fue condenado a morir 5 años después de que terminara la guerra del Peloponeso. Es decir, la guerra del Peloponeso terminó en el 404 y Sócrates fue ejecutado en el 399. Es decir, que él, de alguna manera, o el desenlace de su vida, digamos, es producto de esa crisis tan profunda, ¿no? En realidad, Sócrates es alguien que enfrenta, digamos, al poder y a todos los vicios del poder, ¿no? Es decir, él es alguien que enfrenta en términos generales a una actitud que podríamos llamar una actitud cínica. Es decir, por supuesto que Sócrates no es alguien que vaya a enfrentar directamente a los políticos, no es alguien que vaya a enfrentar directamente a Pericles, no es alguien que vaya a enfrentar directamente a Alcibíades, no es alguien que vaya a enfrentar directamente a las personas que manejaban la política ateniense, pero sí es alguien que enfrenta de manera directa a quienes de alguna manera justificaban todo aquello, que son los sabios de su tiempo, ¿no? Es decir, Sócrates enfrenta a los llamados sofistas. Los sofistas eran los filósofos de moda, digamos, en la Grecia y en la Atenas de la época de Pericles. Eran personajes cargados de una aureola, digamos, en donde lo más importante era la apariencia, en donde lo más importante era el hablar bien, en donde lo más importante era la persuasión y no tanto la búsqueda de la verdad. Digamos que esa actitud es la que él enfrenta y desenmascara y contra la que lucha, porque lo que Sócrates en el fondo buscaba era algo que pudiera definir a la naturaleza humana, digamos. Es decir, ¿qué convierte al hombre en humano? Digamos que esa podríamos nosotros decir que fue la pregunta atrás de toda la ironía y de todas las formas de aparecer de Sócrates, ¿no? Sócrates encuentra, digamos, en que si los sofistas negaban el acceso a la verdad, digamos, si los sofistas decían la verdad es algo inalcanzable, la verdad es algo innombrable, la verdad es algo inefable, eh, él por lo menos quiere mostrar que la verdad
debe seguir siendo mínimamente una esperanza para el hombre. Y la pregunta acerca de qué convierte al hombre en humano, lo que pretende es llegar a algo que sea como la raíz o el punto desde el cual poder emprender esa ruta, digamos, hacia la verdad. Es famoso, ¿no? Que la respuesta a la pregunta socrática es el alma, es decir, lo que convierte al hombre en humano es el alma, ¿no? La famosa psique griega. Pero en todo caso, digamos, hablando de la crisis, yo creo que lo que Sócrates buscaba es educar a la juventud, orientar a la juventud por algo que fuese eh, distinto a las rutas de visión corta, digamos, de la política. Por eso, si Tucídides fue un Filópolis, digamos que Sócrates fue un filósofo, ¿no? Es decir, y yo creo que, dicho eso, habría que decir que las dos vías que los griegos se imaginaron como rutas para salir de la crisis fue una, la política, y otra, la filosofía. Lo que de alguna forma resulta a lo mejor trágico, ¿no? Es que ni la política ni la filosofía fueron capaces de salvar a Atenas. ¿Cómo es eso, verdad? Toda la parte que nos relata de la historia de la humanidad y todo lo que ha repercutido hasta el día de hoy, todos esos aprendizajes. Maestro, ya casi estamos finalizando el programa. No sé si usted tuviera alguna conclusión así breve para despedirnos de la radio audiencia, sin antes decirle que para nosotros será muy grato que usted pudiera compartir otro programa y así finalizar esta conversación que hemos iniciado la, con el tema del crecimiento, auge y la caída de la democracia en la Grecia antigua. Por supuesto, doctora, usted sabe que yo siempre voy a estar agradecido con usted por darme estos espacios y por supuesto que estaría dispuesto a volver a estos micrófonos para retomar el tema. Quizá lo único que me gustaría decir es que en la Facultad de Ingeniería vamos a realizar un seminario Ujú. eh, o una cátedra que hemos planificado que tenga unas 6 sesiones en donde vamos a desarrollar todos estos temas. Justamente acabo de hablar con el ingeniero eh, Hugo Rivera, que es el secretario académico de la facultad, en donde me reiteró el ofrecimiento del auditorio de la facultad para realizar esta actividad. De manera que cuando eso esté concretizado, eh, podríamos realizar la continuación de esto para ya anunciarlo de una manera directa, ¿no? Y con fechas y todo lo demás y, y que pues usted sea la primera invitada y también la que lo divulgue a través de todos los medios que usted maneja. Muchísimas gracias, maestro. Damos por concluido el programa el día de hoy, agradeciendo al maestro Rogelio Salazar el brindarnos estos conocimientos y también felicitarlo por esa cátedra de Filosofía de la Educación que se inaugurará en este mes de julio en la Facultad de Ingeniería. Así que, Radio Escuchas, ustedes también están cordialmente invitados. Nos vemos el próximo jueves. Muchísimas gracias, maestro. Gracias a usted, doctora. Te esperamos la próxima semana por el 92.1 de Radio Universidad. Hoy, en Ciencia e Investigación,
Entramos a fondo y dimos a conocer los principales eventos de la Dirección de Investigación de la Facultad de Arquitectura, que realiza en colaboración con universidades extranjeras y departamentos de la Universidad de San Carlos, que son de interés general para distintas disciplinas de profesionales. Vuelva a escucharnos el próximo jueves a las 7:30 horas por Universidad 92.1 FM, conectados con la realidad.